nombre es Marcela Hernández. Soy actualmente coordinadora de Cultura y Deporte en el municipio de Puracé, acá en el municipio del Cauca, en el departamento del Cauca. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Este podcast es sobre la mente y cuerpo, cómo la carga física fortalece también lo mental en el fútbol real. Actualmente, pues contamos con un panel de lujo. Nos encontramos ahorita con el profe Edinson Ferney Belalcázar. Sí, actualmente pues trabaja en el Deportivo Pasto y con el coach mental y de liderazgo Iván Vivas. Quisiera pues que muy bienvenidos, profes, y quisiera que nos contaran un poquito de lo que hace cada uno. Mi nombre es Edison Fernández Belalcázar, soy de la ciudad de Pasto, tengo una experiencia como preparador físico de hace 18 años, soy especialista en preparación física, actualmente cuento con la licencia Pro Conmebol de preparador físico. Mi carrera toda la he desempeñado en Deportivo Pasto desde las categorías de escuela, pasando por las categorías de divisiones menores, sub-20, sub-17, sub-15, analista de rendimiento y asistente del preparador físico del equipo profesional. Actualmente me desempeño como preparador físico del equipo profesional femenino. Buenas tardes, mi nombre es Iván Vivas. Actualmente me desempeño como coach mental, emocional y de liderazgo en el ámbito deportivo. Mi carrera lleva 10 años. Yo empecé en el mundo corporativo, empecé siendo coach en temas de ventas, de liderazgo, de trabajo en equipo. Siempre he trabajado en hábitos de alto rendimiento, por lo tanto siempre me he entendido con cargos directivos, con equipos regionales. He trabajado para Banco W, Banco BBVA, para empresas de seguro, he trabajado también para diferentes empresas del sector de telecomunicaciones, brindando todo el tema de acompañamiento e implementación de liderazgo y trabajo en equipo. Y ya hace 2 años tuve la posibilidad, mediante un centro de alto rendimiento acá en la ciudad de Cali, de donde yo soy, no sé si lo conocen, si no lo han escuchado, se llama Sadeno, es un centro de alto rendimiento deportivo acá de fútbol en Cali, y hace 2 años hice alianza con ellos y empecé a incursionar en el mundo del fútbol, trabajando ya con deportistas de alto rendimiento, futbolistas ya profesionales, futbolistas en etapa formativa, acompañándolos en todo su proceso emocional, mental, de trabajo en equipo, de liderazgo, algunos temas mucho más personales, pero eso es lo que hago en general actualmente. Hola, profe, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniel y pues yo soy entrenador deportivo y pues inicialmente nos gustaría saber un poco sobre cómo manejan el tema de la fisiología versus la mente. Es decir, profe Edison, con 18 años en el Deportivo Pasto y manejando tecnologías como el GPS y diferentes temas con la carga, el control de cargas con todos los estudiantes y todas las personas que usted ha ayudado, se debate entre la teoría sobre la práctica. ¿Cuál ha sido uno de los datos biométricos que más le ha sorprendido? Que de pronto contradezca, o sea, lo que usted observa en el estudiante con el dato que le está dando pues el GPS. Respecto a las experiencias que yo he vivido dentro del fútbol de rendimiento, el tema de la tecnología en cuanto a los GPS la venimos manejando o la venía manejando con el equipo profesional y siempre nos pasó una situación muy relevante en que el tema de los GPS es algo subjetivo, ¿sí? Porque hay momentos en que hay jugadores que no descansan bien, no durmieron bien, de pronto en la madrugada tuvieron algún tema de estado de salud, entonces eso debe ser subjetivo. Esa fue una experiencia que yo viví al inicio, que todo el tema lo esperaba que me lo determinen los GPS, la distancia total recorrida, el número de sprint, las aceleraciones, desaceleración. Pero después miré la necesidad y con el apoyo de otros profes que estaban trabajando acá, de tener preentrenamiento, algo sobre el, el test de wellness, ¿sí? Donde nosotros le medimos el bienestar al jugador o a la jugadora en este caso que actualmente estoy desempeñando, donde qué calidad de sueño, de fatiga, de dolores musculares, del tema del estrés, del humor, que se hace muy fundamental en el desarrollo y en la evolución de los entrenamientos. Al final de eso, después de post-entrenamiento, se hace la percepción subjetiva del esfuerzo. En algunos momentos se tenía una confusión donde se decía que la percepción era cómo
cómo sentía la fatiga cada jugador, cada jugadora, ¿sí? Pero lo que uno quiere evaluar es cómo estuvo la sesión de entrenamiento en cuanto al nivel de esfuerzo, cómo lo asumieron ellos, para después, al final, comparar los datos que nos botaban los GPS y el test de bienestar y el test de la tabla de Word. Esas son las experiencias. Adicional a eso, me gusta mucho cuando estoy manejando el tema de los GPS comparándolo con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ese es un tema que me gusta manejar mucho porque hay jugadores que durante el entrenamiento tienen una frecuencia muy baja, pero ya se están entrenando al nivel máximo. ¿Sí? Entonces, para de acuerdo a eso, compararlo con los temas que me bote el GPS. Vale, profe, muchas gracias. Es muy importante ver cómo, pues, cómo los datos de estos elementos tecnológicos no nos mienten y a veces también es importante ver cómo el coach puede diferenciar o dar su punto de vista diferencial de lo que nos brindan estos datos. También es importante ahí de pronto entrar el profe Iván a contarnos un poco sobre la parte ya como mental, de cómo el estudiante o cómo el deportista asimila todo esto, los resultados y demás. Profe Ana, ¿qué opina? Listo. Hola, profe Iván y profe Ferney, ¿cómo están? Profe, por ejemplo, yo tengo una pregunta. A veces es más cansancio emocional que deportivo, porque pues muchas veces nos suele pasar que entrenamos bien, pero llegamos a la casa y el cansancio emocional nos gana la batalla, literalmente. Bueno, yo soy deportista y bueno, el profe Ferney es mi preparador físico y muchas veces me suele pasar que trato de llegar bien, pero en la noche sobrepienso, tengo temas extradeportivos que, bueno, los profes de pronto no saben, pero van más allá en lo mental y llego al otro día a trabajar, él sabiendo que trabajé, por ejemplo, hoy el lunes, trabajé bien, pero llego mañana martes cansada, agotada emocionalmente, entonces esos temas, profe, ¿cómo creería usted que deberíamos tratarlos, profe Iván? Evidentemente, y gracias por tocar el tema, Ana, evidentemente, digamos que el proceso deportivo y el desarrollo deportivo de un atleta es multifactorial. Hay muchos factores que influyen y entre esos, pues sí, evidentemente es el factor emocional mental. Una de las cosas que siempre se hace en las primeras consultas con los deportistas, no importa si están en etapa formativa o ya están profesionales acá en Colombia o en el exterior, siempre se les hace una explicación de cómo funciona la mente humana, cómo se construyen los procesos de realidad y los procesos de relación del ser humano con esa realidad para poder identificar algo puntual. Y es que el futbolista es un ser humano común y corriente que trabaja. Y el futbolista, ser futbolista es un empleo. Entonces, lo que pasa es que el empleo que tiene el futbolista es un empleo que le genera exposición masiva, es un empleo donde no importa si no llegas a Europa, donde todo el mundo te va a ver en televisión y no pasas de una segunda división, siempre te van a ver. Siempre va a haber gente afuera de la cancha que te va a alentar, que te va a felicitar, que va a hablar de ti. Y el futbolista termina identificándose con esos comentarios, con esos juicios y con esas aseveraciones. Entonces construye un personaje en función de lo que la gente le dice. Y entonces le dicen que es un crack, que es un gran futbolista, que es el mejor en su posición, que es excelentemente bueno, y él cree que su trabajo es el mismo. Y entonces él dice, no, pero a mí cómo me va a dejar mi pareja si yo soy buen futbolista, o a mí por qué me van a rechazar una cita, una salida si yo soy el mejor 10 que existe. Y entonces el futbolista generalmente asocia su persona con su oficio, y entonces digamos que en lo que se empieza a trabajar es en decirle, venga, usted está en una posición privilegiada, que es que a usted le pagan por hacer lo que le gusta, usted trabaja en un trabajo que es el de sus sueños y donde por fortuna diariamente usted va a tener que exigirse al máximo por lo menos unas 4 o 5 horas, si es doble jornada, una jornada, etcétera. Aparte que usted duerme otras 7 o 8 horas, bueno, ¿usted quién es las próximas 7 o 8 horas que no está trabajando? ¿Usted quién es? Aparte de la máscara de futbolista, ¿no?
Y entonces a partir de ahí se empiezan a desmontar todas esas creencias de alto rendimiento, donde creen que ser un gran futbolista o ser el mejor en su posición o ganarse su posición es también competir con otro hombre por una mujer o viceversa, porque están compitiendo por amor y entonces están tan arraigados a competir y a llevar el máximo nivel que entonces sienten que pueden ganarse otras cosas a nivel de méritos, cuando en la vida no todo funciona por méritos, ¿sí? Incluso eso se trabaja mucho a nivel social, donde uno empieza a desmontar estas creencias de que el pobre es pobre porque quiere, y entonces el que es rico es porque lo soñó y porque hizo los méritos, cuando es multifactorial a nivel social. Entonces lo primero que empieza uno a hacer es, dentro de ese contexto, empezar a evaluar cómo se ve el futbolista a sí mismo, si se conoce lo suficiente, y a partir de ese autoconocimiento, cómo empieza a guiar y a tomar nuevas y mejores decisiones que le ayuden a fortalecer su ser, su pensamiento, sus emociones, antes de rendir como futbolista. Poder hacer esa distinción entre su trabajo y su vida normal. Es como cuando alguien sale a las 5 del trabajo y a partir de que salga a las 5, pues se va a su casa a estar con sus hijos, a cocinar. Lo mismo como un ser humano normal, ¿no? Ok, profe. Nos queda un poquito, pues, claro o demasiado claro el por qué a veces lo mental nos falla a la hora de competir, ¿no? Porque esa es una de las grandes falencias que tenemos casi todos los deportistas, no solo en el fútbol, sino en el deporte en general. El futbolista colombiano sufre más de falta de disciplina mental que de falta de talento físico. Y lo veíamos de pronto en el aspecto ahorita en el Mundial, que muchos atletas de los deportistas, los jugadores de la selección Colombia, muchos salieron después de estar en la fase en la que llegamos, muchos salieron fue a celebrar, a hacer sus cosas, pero no a enfocarse nuevamente en las falencias que tuvieron, en mejorar qué faltó, sino se fueron a celebrar, a comparación de equipos de los que llegaron a más lejos, que llegaron a los cuartos, a semifinales, inclusive los equipos de la final, que llegaron ellos sí llegaron obviamente, pues obviamente su receso leve, pero ya retomaron rápidamente sus entrenamientos en sus clubes y demás. Entonces la pregunta, sin salirnos del contexto, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es la falta de disciplina mental en el colombiano? ¿Es más mental o físico? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Profe Edison, porfa. Es una realidad, ¿no? El futbolista colombiano sufre una falta de disciplina mental. O sea, nosotros por genética, el jugador colombiano, el jugador suramericano, o sea, el potencial nuestro es una buena condición física y una buena condición técnica. Pero lastimosamente, o sea, no en todos los casos, sí tenemos una falta de disciplina mental, ¿sí? Y en mi opinión, personal, yo creo que el talento abre muchas puertas en la vida, ¿sí? Pero la disciplina, en todo sentido, y más que todo mental, es la que nos permite, lo que va a permitir mantenerse y triunfar en el alto rendimiento. O sea, son dos cosas. O sea, la parte de disciplina mental, si no tenemos una buena disciplina, yo creo que no nos va a ayudar para tener un buen rendimiento. Bien, profe, gracias. Profe Iván, ¿nos cuentas tu opinión? Mira, yo sobre ese aspecto sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la disciplina sí, evidentemente es una falencia que tenemos, porque físicamente tenemos todas las condiciones y todos los contextos. Antes a mí me parece que Colombia a nivel mundial llega muy lejos sin tener una segunda división, sin tener una tercera división ni una cuarta. O sea, llegamos muy lejos, lo que representa que deportivamente, físicamente, nuestros atletas están muy bien preparados. ¿Qué sucede? Y para agregar lo que decía el profe Ferney, yo lo complemento con dos cosas muy breves. La primera, a nivel de mentalidad, el colombiano, y de por sí el latinoamericano, pero hablemos del colombiano, es muy folclórico, es demasiado emocional, es muy visceral, ¿sí? Yo siento, bueno, hay una parte muy básica que yo explico, de que nosotros los seres humanos tenemos 3 centros de pensamiento o 3 centros de relación con la vida, con la realidad: un centro mental, un centro emocional y un centro instintivo. Pero de por sí todos los colombianos tenemos una parte emocional muy arraigada. ¿Qué es emocional? Soñamos mucho, nos dejamos llevar demasiado, vivimos del cuento y nos creemos la película.
dicho en el Mundial, yo les puedo garantizar, al menos en mi entorno, y yo sé que muchos de ustedes tendrán personas en su entorno, que nosotros no habíamos jugado con Suiza y ya estábamos imaginando los cuartos con Argentina. Eso es muy emocional, eso es muy folclórico, ¿sí? Y entonces nosotros creamos ensoñaciones y casos hipotéticos todo el tiempo sobre qué pasaría si esto, y si mejor no es, y cuando yo tenga mi primer millón, ¿qué será que me compre? ¿Y vos qué quisieras hacer cuando tengas plata? ¿Y vos qué quisieras hacer cuando? Y sueñan, y sueñan, y sueñan, y un montón de emociones viscerales, también teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de Colombia y en el fútbol, que gran parte de nuestros futbolistas vienen de escasos recursos, entonces es muy complicado no pedirles eso. ¿Sí? Entonces yo recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a Jürgen Klopp, donde él decía, cuando entrenaban en Liverpool, él decía, yo no puedo exigirle de la misma manera a Trent, que en ese caso era Alexander Arnold, el lateral, no le puedo exigir igual que a McAllister, porque es que McAllister viene del barrio, viene de la pobreza, viene de un contexto violento, muy difícil, no le puedo exigir igual a él, tengo que hacerlo con mucho más amor que con este otro, porque nosotros los sudamericanos tenemos más pobreza, más desigualdad social. Entonces, no es que sea una... Sí somos indisciplinados, pero tampoco es que sea netamente por un tema de falta de voluntad. Es un tema que se tiene que también cambiar desde la educación y que se tiene que cambiar a través de este tipo de entrenamientos para que los jóvenes en etapa formativa puedan tener acceso a profesores mentales, a coaches y a personas que los puedan guiar en ese espacio y en ese proceso de coger confianza, conocerse, coger fuerza, porque somos muy emocionales. Y a eso se le agrega el segundo factor, y es que también, sin ánimo de ofender, porque yo soy muy creyente, pues somos muy religiosos, muy. Y a veces la religión, en un mal uso, puede ser usado como, no, pues, que sea lo que Dios quiera, o si Dios lo permite, o con la ayuda de Dios. Y a veces eso coge tanta fuerza que muchas veces el futbolista deja a la suerte muchos aspectos que tienen que ver con su propia preparación mental y física. Sí, profe, y ahí digamos lo vemos, pues nosotros no sabemos muy bien, digamos, de la cultura de España, el actual campeón del mundo. ¿Qué pasa ahí en esa cultura? Ellos también tienen emociones, tienen sentimientos, ellos también anhelaban ganar la copa. ¿Qué hubiese pasado donde ellos estuvieran en cuartos, entonces, si no hubieran llegado al punto donde llegaron? Llevándolo al mismo contexto colombiano que nos sostuvimos ahí en ese aspecto. Claro, y digamos que hay un cambio muy grande a nivel cultural también, porque en España, con la llegada de Johan Cruyff, empieza a haber toda una revolución de fútbol en los años 90 en adelante, donde se construyen las bases de la Masía, donde se construyen las bases de la fábrica en el Real Madrid, y donde en esos campamentos se les enseña puro trabajo mental y puro trabajo emocional. O sea, esos muchachos ya están codificados mentalmente para aceptar la derrota. Nosotros no, porque nosotros vemos la derrota como algo malo. Y nosotros, los latinos y los colombianos, evitamos sentirnos frustrados en todos los sentidos. Con una relación de pareja, si nos montan cachos y no nos dan un negocio y nos echan. Nosotros no estamos preparados para lidiar con la frustración. Esos pelados, desde el ámbito deportivo, desde muy pequeños, tienen trabajo mental para poder lidiar con la adversidad de un 0-1, un 0-2 y poderlo remontar. Eso es mental también. ¿Y tiene relevancia ese tema que sea desde edad temprana o eso se puede cambiar posterior al tiempo? Mucho, tiene mucha relevancia. Nosotros tenemos una primera parte, digámoslo así, cognitiva, que es lo que llamamos la conciencia. Y luego tenemos otra parte que es la contraparte, por así decirlo. No quiero decirlo negativa porque no me gusta decirlo de esa manera, pero digamos un poco menos positiva, que es el famoso ego. Creo que todos hemos escuchado del famoso ego. Pues bien, el ego se forma entre los 7 y los 9 años de edad aproximadamente. ¿Y ahí quién influye? Influye si su papá estuvo presente o no, si su papá lo regañaba con amor o le daba juguete, o si por el contrario se fue a comprar cigarrillo y nunca volvió. Influye si su mamá trabajó todos los días de 6 a 6 y sábados y domingos y lo cuidó fue su abuelo y su tía y su tío. Influye si no tuvo papás. Influye los profesores que tuvo en su etapa formativa. Influye su tío, su abuela. Es decir, el ego es una parte de nosotros los seres humanos que nos permite interpretar la realidad. Y basado en esa interpretación, imagínate un niño de 7, 8 años que no tiene la madurez que tenemos nosotros los adultos,
¿sí? Él puede ver que su mamá lo regaña a él y a su hermano, pero él no sabe que lo regaña por su bien. Entonces él se queda con ese regaño sintiendo que él es malo, que él no está haciendo las cosas bien, que él no está funcionando, que a él no lo quieren, y entonces empieza a asociar con la inmadurez propia de un bebé, de un niño, y a partir de ahí empieza a construir su personaje. ¿Cuál personaje? El arrogante, el prepotente, el que no habla, el frustrado, el que está solo, el que no es capaz de hacer amigos. Todo eso a la final influye en esa primera etapa de vida que es entre los 7 y los 10 años. Profe, el nivel también social, el entorno, los amigos también, el celular, te hacen cambiar también emocionalmente. Las redes sociales. Ya no quieren salir ni a jugar, ahora es difícil que ellos salgan a entrenar, prefieren estar ahí con el celular, ¿cierto? No sé el profe Ferney, porque yo la verdad nunca he tenido el privilegio de hacer parte de concentraciones, pero no sé, profe, cómo puede haber el desarrollo de los futbolistas en concentraciones, porque yo, por ejemplo, con los chicos en la etapa formativa, de lo que más trabajo es eso, la adicción al teléfono, al TikTok, a las redes sociales. No sé cómo lo lleva a cabo el profe en el equipo, porque sí es algo muy importante también. Sí, claro. A ver, pues, profe, de acuerdo a la experiencia, pues lo que decía el profe hace un momento, las redes sociales nos están acabando con los jugadores de fútbol y con la sociedad en general. A nosotros, para salirme un poquito del tema, nos puede faltar las llaves del apartamento y no nos regresamos. Pero ya nos queda el teléfono y nos regresamos, así sea 3 horas a recoger. El jugador de fútbol hoy en día se nos está acabando y nos están llegando jugadores técnicamente mal formados. No mal formados, sino con poca calidad técnica. No porque no la tenga la condición, sino porque ya no se acabó ese fútbol callejero que nosotros lo hacíamos antes. Sí. De coger cualquier tapita, coger cualquier botella y salir a la calle y empezar a patear y listo. ¿Sí? Entonces, en una etapa formativa hasta los 15 años en el tema de concentraciones, ¿cómo lo manejo en mi caso? O sea, a mí me caracteriza, yo soy una persona muy disciplinada. Me gusta mucho la disciplina. Me gusta que las cosas sean correctas. Si yo los cojo a los chicos, les permito que nosotros normalmente enfrentamos de aquí de Pasto, de la ciudad, a todos los equipos del Valle. Y es cada 15 días viaje por tierra, 10 horas, y disfruten sus 10 horas con el celular en la mano. Llegamos al comedor, prohibido usar teléfono, desconéctense, le decimos media horita que dura y párele sentido a lo que está, el alimento que está consumiendo. ¿Sí? Durante la charla técnica nosotros prohibimos el celular e incluso en el comedor, no solamente en la etapa de formación, sino a nivel profesional también prohibimos durante la charla, las actividades, las reuniones, el comedor, que no se tenga celular. Y en las noches, yo sí me encargo propiamente de quitar el celular a las 10 de la noche. Yo quito el celular, eso lo hago máximo hasta la categoría sub-17 o sub-20 en algún momento, cuando le estoy hablando de hace unos 5 años que habían cosas que la ley nacional nos permitía, aunque ahora también la ley nos ha cohibido un poco de hacer eso, porque ya que el derecho a la libre expresión, que derecho, entonces nosotros también evitamos todo eso, pero siempre les he quitado el teléfono a las 10 de la noche y se lo regreso al día siguiente, después de la charla técnica, cuando vamos a salir al partido. ¿Sí? Para que ellos compartan con sus compañeros, hablen, se desahoguen, porque hay personas y hay jugadores que tienen muchas cosas reprimidas y por la culpa del teléfono, la culpa de eso, no son capaces de comentarlas y contar. De esa manera, profe, yo manejo la disciplina en una concentración, en un viaje. Como les decía, y le vuelvo y le repito, durante la charla técnica, el comedor, prohibido utilizar teléfono. Sí, esa es de la manera que yo lo manejo. No, y también hay que entender una cosa, y es que ya te digo, Ana, qué pena que le levantaste la mano, si no te quiero complementar lo que dice el profe con algo bien importante. Insisto, no nos olvidemos de que el futbolista, aparte de ser futbolista, es un ser humano normal.
Y yo sé que muchos de ustedes alguna vez en su vida, cuando van a hacer del 2 del cuerpo, se llevan el teléfono. Sí. Y lo que pasa es que eso es un mal que nos afecta a todos. ¿Y por qué nos afecta a todos? Porque nosotros, los seres humanos, no queremos vivir el presente. Y el presente implica silencio, implica contemplación, implica respirar, tocar, oler lo que me voy a comer, lo que voy a tomar. Implica prestar la atención a la conversación con la mujer con la que uno está, con la esposa, con el esposo, con la novia, con el novio. Eso implica la presencia. Estamos tan sobreestimulados por la tecnología que evidentemente encontramos mucha más tranquilidad y mucha más paz, mucho más placer en el futuro, en las historias de Instagram que suben los compañeros, los amigos, en quién está haciendo eso. Ahí encontramos más placer. Entonces también es un tema que les pasa a todos. Lo que pasa es que en el futbolista es mucho más evidente por el tema de las concentraciones. Y eso es un tema que desde etapa formativa se está trabajando, pero nosotros estamos trabajando con muchos jóvenes, porque sí puede ser a la larga un gran problema, sobre todo en el tema de relacionamiento, en el tema de manejo del temperamento y en la comunicación, que no va a ser tan asertiva. Y el otro tema, perdón, para completarle el tema de la toma de decisiones, ¿no? Porque Claro. hay muchos jugadores de fútbol y la metodología por el que nosotros empleamos en el trabajo es el fútbol real, la realidad de juego. Y miramos que jugadores a nivel profesional tienen muchas falencias en cuanto a la toma de decisiones. Pero es porque ya en este contexto y en este momento nos estamos volviendo, lo que decía el profe Iván, muy dependientes de la tecnología. Profe, yo sí les tengo una pregunta muy puntual, o sea, más. Es como que pues, estamos hablando de las categorías formativas más que de las profesionales en realidad. Es como que, ¿cuáles son los errores más comunes que estamos cometiendo o que cometimos en algún momento? Porque yo también pasé por esas categorías. Los jugadores de la categoría sub-20 y sub-17, en el momento de tomar decisiones y en el momento de trabajar con respeto o pensar basar nuestro futuro como tal. Problema que se ha venido cometiendo es que algunos formadores estamos confundiendo el ser estrictos con el ser permisivos. ¿Sí? Entonces miramos que un jugador a edad temprana, de 7, 8 años, ya tiene problemas de indisciplina por su entorno, por cualquier motivo que sea, pero como es un jugador que lo metemos a un partido, un delantero que nos hace en un partido 5 goles, entonces habemos formadores que lo dejamos de hacer lo que él quiera. ¿Sí? ¿Y eso qué nos está llevando? A que crezca un jugador con falta de disciplina, con que llegue un jugador al fútbol de élite, al fútbol de alto rendimiento, con muchos vacíos disciplinarios. ¿Sí? Pero eso es una falta de formación de la base. Yo soy de una zona de la costa, exactamente de Guapicauca, donde hay mucho talento, pero poca disciplina. Nosotros venimos de un ámbito, en algún momento lo hablé con el profe Edison, yo le decía que desafortunadamente nosotros nacemos con talento, pero somos escasos de disciplina, por el ámbito de donde venimos, por muchos factores, ¿sí? Yo le decía el otro día al profe que nosotros deberíamos de trabajar muchísimo con las personas que vienen saliendo, bueno, y cambiamos un poco la manera de ver la vida y de vivir el día a día. Pero hay muchos niños que tienen mucho talento, pero no hemos cambiado la manera de pensar y de vivir. Iván, yo tengo una pregunta puntual para usted, como le dije, o sea, ¿qué nos aconseja usted para las personas que somos de lugares muy aledaños al centro de las ciudades? Y por eso muchos talentos se pierden en realidad. ¿Qué nos recomienda usted como coach emocional? Hay que partir de la base de que el humano es un ser inevitablemente condicionado por el entorno. Por eso insisto con lo que alguna vez dije ahorita en la sesión sobre que aquí tenemos una mentalidad muy maluca, porque algunas personas que han llegado, que han goleado, que han tocado la cima, que son ricos, se fue generalizando esta falsa idea de que el pobre es pobre porque quiere, cuando en realidad influyen múltiples factores a nivel político y social, ¿sí? Evidentemente nosotros no podemos escudarnos en la victimez de que el próximo presidente de turno y el próximo gobierno va a abrir diferentes escenarios para poder hacer inclusión social. Eso es muy complicado esperarlo. Ahí siempre vamos a estar a merced de ese familiar, de ese amigo que si todos tenemos uno que alguna vez salió y que ya ha salido y que ha probado cosas diferentes.
Me gusta responder esa pregunta con una pequeña historia muy cortita. Yo tenía un empresario muy exitoso a nivel material acá en Cali, y una vez hablando con él sobre su historia, él me contaba que es una persona criada, no sé si alguien de aquí nos está desde Cali, pero en Cali hay un barrio muy humilde del distrito de Agua Blanca llamado Chaco Azul. Y ese joven fue criado allí, en un barrio sumamente humilde, sumamente violento, en época de los 90 también. Y cuando él me contaba cómo llegó hasta ahora a tener el éxito que tiene, el reconocimiento que tiene, el dinero que tiene y todo lo demás, él no lo sabía, pero empezó a contarme su historia y resulta que hubo un hecho muy puntual. Cuando él tenía 8 años, a él le invitan a la fiesta de cumpleaños del hijo del jefe de la mamá. La mamá hacía aseo en la casa de una casa de familia muy rica, de uno de los barrios más ricos de acá de Cali. La mamá hacía aseo y se llevaba muy bien con el niño, y entonces le invitaron a una fiesta de cumpleaños a McDonald's. Un niño a los 8 años que tuvo la posibilidad de conocer McDonald's y le encantó, el niño ya dice, uy, yo quiero volver a probar eso. Y el niño ya amplió su perspectiva y ya amplió su rango de conocimiento y su perspectiva. Y es un niño que va a querer otra vez lo bueno. Pero si un joven de 14, 15, 16 años nunca ha ido a cine, nunca ha ido a McDonald's, nunca ha comido en un restaurante por fuera, no ha tenido un padrinito, un tío, una tía, un primo, alguien que lo saque de allá, va a ser muy complicado, porque el humano es un ser inevitablemente condicionado por su entorno. Insisto, el tema de la disciplina, con la cual yo estoy muy de acuerdo y siempre lo trabajo, a veces solemos cometer el error de creer que la disciplina es 100% voluntad. Y a veces es un 50% voluntad y un 50% todo este contexto que le estoy contando. Si el pelado nunca recibió esto de niño, no lo puede hacer de adulto. Le va a costar el doble y el triple. Y es bueno, pero yo les puedo decir que yo soy un privilegiado de trabajar con muchos atletas profesionales y formativos, pero son el triple los que no trabajan conmigo. Y no solamente conmigo, con nadie. ¿Por qué? Porque no creen que esto es basura. ¿Yo para qué? ¿No? Yo sé manejar mis emociones, ¿no? Pues yo para qué necesito hablar sobre cómo terminé con mi novia. Yo no necesito hablar con nadie. Eso uno lo gestiona. Entonces, si nunca han recibido ese ejemplo, es complejo. Por eso lo más ideal, un escenario ideal siempre son los padrinos. Lamentablemente los padrinos son muchas veces empresarios con otro tipo de intereses, pero son padrinos que venga lo saco, venga pruebe para acá, venga para la ciudad, venga conozca esto, porque si él prueba un restaurante fino, él va a decir, yo quiero ganar plata para llevarle esa comida a mi mamá. Él va a querer llevar eso a su casa, él va a querer llevar eso a su pueblo, pero si nunca sale de su realidad, es muy difícil que pueda contemplar otras. Profe Albert, yo le quería, usted que trabaja con una escuela de formación, ¿cierto? Sí. Usted tiene muchos alumnos en proceso de formación, a diferencia de, pues, de los profes. ¿Cómo usted vive ese proceso y qué opina usted al respecto de lo que están hablando los profes? Porque usted lo vive día a día. Por ejemplo, el profe Edinson es una persona que está en la categoría sub-17, sub-20 y profesional. Bueno, en algún momento estuvo en la sub-13, sub-15, sub-17, pero ya no lo vive. Primero que todo, pues me presento, mi nombre es Albert Vanegas, soy profesor de una escuela de formación de fútbol acá en Villavicencio, una escuela de la tribu. Acá manejo categorías pequeñas desde los 4 años hasta los 14 años. Pues mi profe, acá ha sido relativamente difícil la parte emocional de los jugadores. Trabajar aquí en el Meta, la parte emocional es dura porque pues la mayoría de jugadores del Meta emocionalmente se caen. Ejemplo, hemos tenido jugadores donde han ido a jugar a Cali, a otras partes, pero no se quedan por la parte que obviamente la mamá, que no tienen cómo comer, cómo sobrevivir, cómo ir. Entonces se devuelven a pesar de todo ese inconveniente y todo lo que se ha intentado hacer con cierto tipo de jugadores. Lo mismo acá con el tema de los niños, psicológicamente acá es difícil con el tema de los papás, como está hablando el profe Iván, sobre la parte emocional. Es muy tremendo que uno intenta sobrellevar los jugadores, pero desafortunadamente pues la mamita viene, lo deja y llega hasta que termine el entrenamiento, no se quedan con ellos. Entonces la parte emocional es fundamental y es difícil acá en las categorías pequeñas. ¿Listo? Y profe, yo quería hacerles unas preguntas, no sé si a los dos, es que tuve un inconveniente, bueno, hace tiempitos con una categoría sub-15, ya el pelado ahorita es sub-17, el pelado tuvo una lesión de ligamento cruzado, hace tiempo, hace como 2 años. Resulta que el pelado emocionalmente ahorita ya no quiere jugar fútbol, ya no quiere levantarse, ya no quiere trotar, ya no quiere en modo de recuperación. Estoy intentando verificar cómo le podemos ayudar
pero de acuerdo a sus perspectivas o a lo que ustedes ya en el ámbito que tienen de tanto tiempo, ¿cómo puedo ayudar a ese jugador? Ya el médico dijo que ya estaba bien para jugar, pero realmente emocionalmente el pelado está caído, ya no quiere, no choca, ya no corre, entonces emocionalmente está caído. No sé cómo o qué estrategias puedo realizar para que el pelado vuelva otra vez a retomar. En las categorías de formación, Sí. carecemos de ese tema de la parte de coach, de un trabajador social, de un psicólogo, y es un aspecto muy difícil que a nosotros como formadores en esas categorías nos toca hacer de todo. Nos toca equilibrar la parte de la carga de entrenamiento con la parte psicológica. Sí, claro. Sí, yo creo que desde mi punto de vista y algo que a mí me ha funcionado es hacerme muy amigo del jugador. Hacerme muy amigo, hablar, preguntarle qué le pasa, por qué. Uno no sabe si únicamente sea el motivo de que él ya no quiera actuar por la lesión o hay un factor adicional que lo está llevando a eso. De pronto puede ser, es algo que me lo imagino, que de pronto el papá, la familia, el entorno ya le están diciendo que ya no entrene más, que ya no sirve, los mismos compañeros, ¿sí? Entonces yo creería que la primera parte sería entrar a hacer un diagnóstico directo, hablar con él, no como formador, no como entrenador, no como el profe, sino como un amigo, como ahí lo que a mí me gusta, por decir, casi igualarme a la edad de que tenga el chico. En este caso, ahora que estoy en el fútbol femenino, yo a las niñas yo me les acerco como amigo, las abrazo, les pregunto qué les pasa, dígame tranquila, ¿sí? Hacer ese diagnóstico inicial, mirar cuál es un factor, porque pienso que de pronto hay un factor externo, como le digo, puede ser familiar, puede ser de los mismos compañeros, puede ser hasta de pronto que no sé si le hicieron alguna cirugía, algo quirúrgico, y de pronto hay veces que los mismos doctores, por la falta de conocimiento, que en la parte deportiva se maneja diferente, le hicieron alguna recomendación. Entonces, desde mi punto de vista, sería hacer un diagnóstico directo de él, de saber qué es lo que piensa y qué le han dicho a él. Mi profe, muchas gracias. Mi profe Iván, para la parte psicológica, ¿cómo podríamos ayudarlo, mi profe Iván? Sí, y yo a eso le quiero agregar que me parece muy bien, digamos que eso es como cuando usted tiene una empresa que no está funcionando, lo principal es uno hacer el famoso análisis FODA, DAFO, como le quieras llamar, de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Pero en términos muy concretos es analizar el entorno y analizar la parte interna. Lo que dijo el profesor Ferney es perfecto. A nivel externo sí es importante analizar los factores y una estrategia es esa que le propone el profe Ferney. Otra estrategia que le propongo yo a ustedes, siempre analice las figuras de mayor afecto del atleta y hay que acercarse a ellas, porque esas figuras de afecto son las de mayor influencia. Por lo menos, si él tiene una buena relación con una mamá, con un papá, un mejor amigo con el que va a acercarse y por medio del tercero, escuchar la parte externa. Porque él directamente no tiene la confianza con el profe, porque el profe está para exigir. Entonces, uno difícilmente se va a abrir con el gerente, con el jefe, es difícil. Es normal, por un tema de jerarquías uno no se va a abrir porque eso se puede usar como espada de doble filo, como dicen por aquí. Entonces, por eso uno no siempre cuenta todo, y por eso el esposo no le cuenta todo a la mujer, pues porque eso lo puede usar en contra. Entonces uno le cuenta al amigo, al confidente, es normal. Entonces, usted como profe, importante que pueda analizar el entorno del atleta para poder evaluar qué figuras de afecto están más cercanas y por medio de esa figura darse cuenta del externo. Y a nivel interno, sí, la posibilidad de evaluar un concepto muy básico en el fútbol que llamamos acá sobre fantasmas mentales, ¿no? Sobre cuando el futbolista ya votó 5 penales en una racha y ya va para el 6º penal, creyendo que lo va a votar. Y es un tema de empezar a desmontar creencias, a ver de dónde viene, que siempre viene de algo externo. Lo externo influye en lo interno. Lo interno nunca nace por sí solo. O sea, uno no creciendo creyendo que es feo. Uno no va creciendo creyendo que es malo. Uno lo escuchó y lo cogió. Entonces, lo que dice el profe Ferney es exacto. El tema es ver qué escuchó él, qué interpretó eso que escuchó. Capaz si le dijeron, una lesión más, usted no puede jugar fútbol. Usted no le puede dar más plata, no puede invertir más tiempo en usted. Mire, eso usted lo que le pasó, ya no más, ya no lo acompaño. Hay que ver cuál es el mensaje externo que influyó en ese fantasma mental y a partir de ahí empezar a desmontar creencias. Porque de lo contrario es muy difícil. Y así usted le diga,
que un coach lo va a escuchar, que por ejemplo que usted le dé mi número para que yo hable con él, él no se va a abrir lo suficiente conmigo. Además porque el futbolista necesita entornos de confianza. Y hay que, para poder yo darme cuenta cuál fue ese mensaje que escuchó, puede pasar 1, 2, 3 meses entre que uno va generando esa confianza con ellos. Esa otra cosa que he descubierto, ¿no? Cuando a mí viene un gerente, un directivo y trabaja conmigo, yo puede que en un mes ya la ayudo a resolver un montón de cosas porque uno avanza muy rápido. El futbolista es de pocas palabras, el futbolista no confía tan fácil, la cultura de los hombres no lloran es muy fuerte aquí en Colombia. Uno se demora mucho más en calarle a un futbolista que a una persona normal, entre comillas, me refiero a una persona que no se dedica al mundo del alto rendimiento deportivo. Para dar un poco el cierre después de todo lo que hemos hablado, no sé, ¿nos podría regalar algún consejo, una regla de oro, que nosotros no lo vemos en clase, pero que nos puede ayudar para más adelante a nosotros que vamos a ser pues, los futuros entrenadores? ¿Qué consejo nos daría? O sea, es algo que a mí me ha gustado inculcar mucho en mis jugadores y en mis compañeros, es que nunca hay que dejar de aprender, primero que todo. Nunca hay que dejar de aprender. Y de todos aprendemos. Ser humildes y estar abiertos a recibir y a transmitir conocimiento. Porque nosotros aprendemos tanto de los futbolistas como de los mismos profesionales de nuestro entorno. ¿Sí? Y otro tema, como entrenadores, lo que nos sirve a nosotros, o lo que me ha servido a mí, es mucho la comunicación con mi cuerpo técnico. Es fundamental. La comunicación y la confianza. Nosotros ya tenemos un cuerpo técnico acá formado. Y llevamos trabajando aproximadamente 5 años. Nos hemos separado, pero siempre hemos estado juntos. ¿Y cuál ha sido lo que a nosotros nos ha mantenido siempre y lo que a nosotros nos ha dado resultado en el trabajo? Que nosotros 3 nos hemos blindado para todo. La comunicación, la humildad, ¿sí? El estar abiertos, como le digo, a recibir y a transmitir el conocimiento. Eso no nos enseña la academia, eso no nos enseña el día a día, el estar en una cancha, el compartir vivencias con otras personas. Yo le decía a las muchachas, les decía, mire, nosotros compartimos más con las jugadoras y con los compañeros del cuerpo técnico que con nuestras familias. Con nuestra familia nosotros digamos 1 hora de almuerzo y por la tarde nuevamente salir a entrenar, salir a planificar. Un viaje de 3 días, nos perdemos 3 días de nuestra familia y convivimos con ellos. Entonces, una regla de oro para ustedes como futuros entrenadores y para todos es que nunca dejen de aprender. Que estén abiertos a recibir conocimiento, mucha comunicación y mucha humildad. Para cerrar como tal, o sea, más que enfocarnos en nosotros como entrenadores, yo quiero que usted como coach emocional le dé un consejo, no tanto a nivel como futbolístico, sino a nivel nacional, a todos los niños. Sabemos que de distintos departamentos de Colombia salen pelados muy talentosos. Cuando digo pelados hablo en general, niños y niñas demasiado talentosos, pero desafortunadamente tenemos la carencia de la mentalidad. Bueno, yo creo que la enseñanza principal, insisto, viendo al futbolista como un ser humano, sacándolo del contexto de futbolista, porque si el ser humano mejora su rendimiento y su performance como hijo, como hermano, como esposo, como novio, también lo va a mejorar como deportista. Y yo creo que el consejo es muy claro y es, ese cambio de mentalidad solamente va a venir a través de una sola cosa, y es a partir de cogerle amor a la escoba, cogerle amor a barrer, cogerle amor a hacer el trabajo sucio, porque la vida nos muestra lo que tenemos que cambiar a través de lo que se nos dificulta. Y normalmente cuando nosotros de adultos tenemos una situación problemática con nuestra esposa o con nuestro esposo, nosotros muchas veces queremos que se acabe, queremos cambiar, queremos montar cacho, queremos irnos, queremos salir, queremos cambiar rápidamente, pero no hacemos el trabajo. La vida es un trabajo, el amor es un trabajo y los sueños efectivamente son un trabajo. Y en ese trabajo viene un proceso de hacer las cosas malucas. Y hay un trabajo sucio que el futbolista no está dispuesto a hacer, que es el trabajo físico, que es el trabajo mental, que solamente quiere patear y correr y correr y correr y correr, y se olvida que hay un trabajo sucio que hay que cogerle amor. Creo que la medida en que el deportista le coja amor al trabajo sucio, lo pueda normalizar, no solamente va a cambiar su mentalidad, sino que va a cambiar la forma en cómo se relaciona con la vida y con el mundo. Porque, insisto, si nosotros viéramos que todo lo que se me es más difícil
Pues es una forma que tiene la vida, Dios, el universo, como sea que ellos crean, es una forma que tiene para decirme, ahí es donde está el verdadero trabajo. Háganlo. Y a partir de ahí es como, yo puedo escoger eso como esa gran meta, que es el camino para poder disfrutarme ese proceso, que al final el éxito no es más que no quedar en deuda y darlo todo y darlo todo y darlo todo, así sea que gane o no gane, así sea que llegue o no llegue. Pero yo creo que ese es el consejo final. Uno tiene que cogerle amor a lo maluco también, como decían nuestros familiares mayores, nuestros abuelos, me lo decía a mí mi mamá, maluco también es bueno. Pero es que a nosotros no nos gusta maluco, nosotros no queremos las cosas malucas, evidentemente. Hay un trabajo sucio que hay que hacer y eso es de todos los días. Anexar ahí, respecto a lo que decía el profe Iván, que hay que hacer las cosas con amor y compasión. Uno como entrenador, de la disciplina que escoja, el perfil que escoja, el rol que quiera, pero hay que hacer con mucha pasión. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros no trabajamos con deportistas, nosotros trabajamos con personas, que detrás de ellos tienen muchos sueños, tienen familias, tienen miedos, tienen fracasos, ¿sí? Tienen metas por cumplir. Sueños no solamente por cumplir uno, sino por hacer cumplir a personas que vienen atrás. Entonces el consejo más grande, profes, es haga las cosas con pasión. Y como dice un profe, y siempre decimos esa palabra, no hay que tener pecho. Tenemos que siempre ir para arriba, no estancarnos. Siempre, siempre, profes. Bueno, profes, igual muchísimas gracias por su tiempo, por sus anécdotas. Espero nos podamos ver o reunirnos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, les agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y qué gusto Pues gracias, un compartir placer este espacio. conocerlos. Gracias. Daniel, Muchas Albert, gracias, Albert, profes. Aura, Gracias, Ana, profe, que muchísimas estén bien. gracias. Buenas tardes, profe, que estén bien. Gracias.